Se está grabando la llamada. Bien, entonces vamos a ver ahora eh, esta parte importante que es los proverbios y en general todo lo que es esta poesía nómica, que era el título que el autor utilizó y, y es una palabra bien conocida para nosotros porque la palabra gnosis del idioma griego está en varias palabras que nosotros utilizamos, diagnóstico, por ejemplo, que tiene que ver simplemente con el verbo conocer, nada más. El verbo conocer, o sea, lo que está queriendo decir acá es la poesía del saber, sapiencial, se ha escrito también en español, poesía sapiencial. Hay varios libros que utilizan este tipo de poesía, ¿verdad? Lo que se llama libros de estilo sabiduría como Eclesiastés, ¿verdad? Y en el capítulo había varias indicaciones al respecto. Este es el capítulo 7 entonces, y lo que primero vamos a aprender es a definir lo que es un proverbio bíblico en sí, ya refiriéndonos a los proverbios propiamente, que es la mayor cantidad de literatura que tenemos dentro de estos libros, pero también vamos a interpretar correctamente, vamos a evitar errores, ¿verdad? Y vamos a tener que también echarle una mirada a las traducciones. Vamos a ir siempre un poquito más allá de lo que iba el capítulo, en este caso el capítulo 7. Así que partimos ya con con la clase. Hola Martín, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Aquí tenemos entonces, en cuanto al proverbio, y yo puse tres palabras ahí, que dice comparación, figura o proverbio. Ya estos son los nombres que nosotros tenemos del libro. En hebreo, la palabra mashal, que es el nombre real que tiene este libro de proverbios, esa palabra implica comparación. Entonces es el nombre que tenía este libro en la Biblia hebrea, que tiene comparaciones. Se compara una cosa con otra. Y eso es finalmente lo que en la práctica es. O sea, yo cuando digo, ¿verdad? Es como algo, estoy comparando, estoy haciendo similitudes, estoy haciendo símiles. En la Septuaginta, cuando pasó a traducirse el Antiguo Testamento al idioma griego, el nombre era figura o alegoría, que es la misma palabra cuando los discípulos le dicen a Cristo en la última cena, le dice, tú hablas claramente, ninguna alegoría dices. O en el capítulo 10, cuando dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no la entendieron. Esa palabra es la misma, paronimia creo que es la palabra, que significa alegorías o sentido figurado. Entonces, ese es el nombre que tenía el libro en la Septuaginta, que tiene, y pasó a nuestro idioma español, o al inglés, o al, digamos, las traducciones modernas, con este nombre proverbio, que simplemente significa algo que se dice, algo que es como una proposición, digamos una palabra. Pro significa que está delante de todos, o sea, un dicho conocido. Eso ha mutado esta palabra, ya desde comparaciones, desde figuras, hasta finalmente convertirse en esto que nosotros tenemos ahora dicho, que hoy día un proverbio significa eso, un dicho, algo que se pone delante, una palabra, digamos, algo que se dice con la boca, una frase que se pone delante, pro. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosa es un proverbio? Como dice ahí, los cuadritos verdes, ¿verdad? Son máximas, son sentencias, eh, como decir, la, la última cosa, sentencias de sabiduría, son refranes, son dichos, aforismos. Esa palabra significa que son sentencias breves, ¿verdad? Porque eso tiene que ser algo breve, de lo contrario ya no es un proverbio. Implica que son principios, son consejos sabios, ¿verdad? Son observaciones de la vida, son lecciones, son verdades prácticas. Entonces, hay que entender, como decía el autor, que los proverbios no son exclusivos de la Biblia. De hecho,
cuando la Biblia nos dice que llegó Salomón al trono, nos dice que su sabiduría era mayor que la de los orientales. Y dice que escribió sus proverbios, ¿verdad? Creo que era 1005 o 3000, no recuerdo el número, pero escribió varios proverbios, o sea, son de su autoría. Pero siempre ha habido proverbios, como se dice ahí, los proverbios chinos, ¿verdad? Proverbios egipcios, siempre ha habido proverbios y estos son los proverbios de Salomón. La gran diferencia es que los que encontramos en la Biblia son inspirados. Esa es la gran diferencia. Y tenemos que aprender, obviamente, cómo interpretarlos. Y como ustedes ya se darán cuenta, que la manera de interpretar proverbios no difiere de interpretar proverbios en nuestro idioma español. En Argentina debe haber varios proverbios, en Chile hay varios proverbios. En el idioma que uno encuentre se va a encontrar con proverbios, muchos de ellos que han surgido en la sabiduría popular. Se interpretan básicamente de la misma forma. Entonces, interesante que en la Biblia también encontramos proverbios en otros libros, ¿verdad? En el mismo Eclesiastés, que es el cuerpo de lo que es la literatura sapiencial de la Biblia, o nómica, ¿verdad? Encontramos proverbios en los evangelios también, bueno, en otros libros del Antiguo Testamento, David cita algunos por ahí, y el libro también daba cuenta de otros, pero vamos a detenernos un poquito en los evangelios. Miren aquí, por ejemplo, estos proverbios están en los evangelios. Hay muchos más, hermano, muchos más. Y fíjense que aquí dice, eh, estos que están con asterisco, estos que están con asterisco, que no hay un registro de que sean anteriores, que los evangelios son los primeros libros que los consignan. Así que probablemente estos proverbios fueron inventados por Cristo. Él no es que dijo voy a crear un proverbio, sino que cuando él habla y enseña, lanza estas frases que cumplen con estas características de proverbios. ¿En qué sentido? Porque son frases breves que tienen enseñanza, ¿verdad? Que en este caso son literales. Por ejemplo, ahí donde dice el número uno, nadie puede servir a dos señores, o hay una metáfora, el árbol se conoce por su fruto, o en este caso una comparación, ¿verdad? Así como el árbol se conoce por su fruto, así los falsos maestros por sus frutos, que en ese caso estaban hablando de los fariseos. En fin, llegamos entonces a la conclusión que proverbio en la Biblia no necesariamente tiene que ser algo que se repita. Por ejemplo, vean Lucas 4:23. ¿Quién quiere leer ese texto, por favor? Lucas 4:23. Eso era un dicho conocido, que Cristo lo saca a colación. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Da la idea de que o bien lo que tiene en mente la gente es evidentemente comparable con un médico que no, un médico enfermo, ¿verdad? ¿Verdad? Que teniendo el poder para hacer, o teniendo la medicina para hacer de cerca, se preocupa de otros, ¿verdad? En el caso que estaba ocurriendo allí, el Señor Jesucristo no hizo muchas señales en Nazaret, y él se iba a otros lados a hacer señales, en fin. O bien era muy conocido el refrán, o bien lo estaban pensando, pero el tema que, de nuevo, la Biblia siempre saca a colación estas cosas. Había bastante conocimiento de refranes y se usan en el Nuevo Testamento, u otros son exclusivamente de Cristo, pero lo que queremos sacar acá es que un proverbio no solamente tiene que ser conocido, nosotros podemos hablar en proverbio, aunque nadie conozca ese dicho. Es lógico que cada uno va a utilizar dichos que son conocidos. Por ejemplo, nosotros, uno que es conocido en todo el mundo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces, al decirlo, automáticamente estamos no solamente evocando la figura
que está siendo pronunciada ahí en el refrán, sino que al ser conocido llega de mucho mejor manera, a simplemente decir algo nuevo, aunque sea un proverbio, pero un proverbio no es proverbio porque es un refrán conocido. Un proverbio es proverbio porque cumple con esta característica literaria, que es una frase breve que enseña en esta corta frase lo que se quiere enseñar. Ven, el salmista en el 49 también dice, abriré mi boca en proverbios. En fin, entonces, aquí hay varios, hay una lista de 10 bastante breve, pero en el Nuevo Testamento hay varios proverbios. Entonces, lo mismo, fíjense, en las cartas, en las cartas. ¿Y por qué son proverbios? Porque son tan específicos, tan concisos y enseñan una verdad de manera tan efectiva que uno tiene que aprenderse solamente esa pequeña frase para dar todo el contenido que hay detrás. Miren, por ejemplo, ese primero, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso está ampliamente desarrollado claro, en 2 Corintios capítulo 6. Ahí en todo ese capítulo, que ese párrafo va más o menos desde el versículo 4, 5, no recuerdo bien, hasta el final, se puede resumir en esa frase. ¿Ya? O como dice ahí el número 4, la ciencia envanece, pero la modifica. Es el resumen de todo lo que está diciendo Pablo. Absolutamente todo. Entonces, esos son los proverbios. Como dice ahí, los proverbios no están solo en proverbios. Y aunque no sean dichos o refranes que ya existan de dominio público, el hecho que tengan esta estructura de simpleza literaria en el sentido de que son pocas palabras o que es una figura, ¿verdad? Que en su eh, corta longitud enseña muchas cosas, eso ya lo transforma en un proverbio. Miren, por ejemplo, el número 9, la fe sin obras está muerta. Se dan cuenta que son cosas que varias veces la gente ha repetido. Entonces son dichos bíblicos que se transforman en proverbios. En fin, entonces, dicho esto, pasamos a analizar lo que están ahí en el libro Proverbios y vamos a ver algunos principios que encontramos nosotros para poder llegar a su interpretación. Lo primero es que tenemos que identificar la figura literaria que hay en ellos, ¿verdad? Hay proverbios literales. Aquí voy a pedir, por favor, sus contribuciones para leer. Partemos con Fabián, por favor, en 3.5. Obviamente, cuando no sale escrito más que el número, esto es del libro de Proverbios. Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gracias. Ahí el contenido es literal, está dando un consejo directo. Confía en Dios de todo corazón y no confíes simplemente en lo que tú crees, ¿verdad? Que es correcto. En cortas líneas está dando tremenda cantidad de contenido. Ahí hay un proverbio, ¿verdad? Tenemos, vamos a ir para el lado derecho, ya, símil. 11:22. Dice, como zarcillo de oro en el, perdón, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Qué fuerte comparación, ¿verdad? Así como resalta, pero no tiene ninguna utilidad, una joya, ¿verdad? En el hocico de un cerdo es una mujer hermosa, pero apartada
de razón. ¿Se dan cuenta la comparación? Obviamente está haciendo un símil porque usa la palabra como y nosotros tenemos que entender que está comparando. Esto es bastante sencillo. Se entiende ahí que la comparación no va a otra cosa, sino a comparar esa belleza, ¿verdad? Belleza física del zarcillo junto con lo horrible que resulta un cerdo. Entonces esa es la comparación. No está hablando ni de la calidad del material, no está hablando de que si es un cerdo, podría ser un caballo, podría ser otro. Se entiende que la comparación nosotros la podríamos llevar a otro nivel absurdo. Cuando nosotros vemos los símiles en la Biblia, tenemos que identificar cuál es el sentido de la comparación y ahí se entiende absolutamente rápido. Entonces, hay que tener también un poco de sentido común con eso. Vamos con la metáfora, por favor, 18:10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Gracias. Identificamos que está haciendo uso de una metáfora, no es literal, ¿verdad? Es tomar la idea de la torre, a donde era un refugio, sobre todo en la guerra antigua. Hoy día quizá una torre no es nada con las armas que hay hoy en día, pero en ese tiempo la metáfora funcionaba porque las torres eran verdaderos refugios. Por favor, Eclesiastés 9, 13, 18, hermano Martín, parábola. Dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Es Eclesiastés 9, 13 al 18. Completo. Perdón, yo leí solo el 18. 13 al 18. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella a un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acobarda de aquel hombre pobre. Nadie se Entonces, acuerda. perdón, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Se dan cuenta que, gracias, se dan cuenta que aquí está usando de una parábola, o sea, contando una historia para hacer entender esta verdad que probablemente muchos no estarían de acuerdo. Hay mucha gente que si le preguntamos qué es mejor, la fuerza o la inteligencia, muchos probablemente dirían la fuerza. Y lo que hace Salomón es contarnos esta historia para reafirmar que mucho mejor es la inteligencia que la misma fuerza, incluso que la fuerza de guerra. Y de hecho, esto es una historia conocida en la Escritura. Ocurrió, ¿verdad? Ocurrió con Joab y una mujer le preguntó por qué destruís la heredad de Jehová. Y le hicieron, le presentaron la cabeza de su enemigo. Y toda esa ciudad se libró. Era impresionante. Y es una mujer la que está ahí, una mujer anciana. Y es increíble cómo la Biblia contrasta en esa historia toda la fuerza de los enemigos, el ejército de Joab, con la inteligencia de esa mujer anciana. Y como dice ahí, que nadie se acordaba de aquel hombre que más encima era pobre, en el sentido de que estaba olvidado, ¿verdad? Pero en ese momento fue la solución al problema. Entonces, también hay una parábola
que nos ayuda a entender este proverbio que está ahí en Eclesiastés 9, el versículo 18. Se reafirma eso con una parábola. Hay también alegorías, especialmente en el libro de Proverbios, la del capítulo 5, por favor. Esta es muy interesante. Dice, 15 al 20. Bebe el agua de tu misma cisterna, de los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Gracias. Como es una alegoría, hay varios elementos de los cuales son varias metáforas. En este caso, ¿cuál es la cisterna? La esposa. Exacto. ¿Cuál es, en este caso, el acto de beber? La relación entre el marido y la esposa. Exacto, el acto matrimonial. Eh, ¿Cuáles serían las calles? Supongo que el mundo, las demás personas. Las demás personas, en este caso, adulterio, ¿verdad? Exacto. Y lo mismo, ¿cuáles serían tus fuentes? Se derramarán tus fuentes. Sería, sí, es como el semen del hombre, digamos, Ya, la intimidad, bueno, aquí su. no pensaba que me ibas a decir eso, Martín. Porque tus fuentes es la misma cisterna, ¿verdad? Le dices, bebe el agua de tu propia cisterna, Ah, claro. Claro, ¿verdad? o sea, derramar tus fuentes me llamaba a algo que surgía de él, digamos. Sí, muchos, no muchos. Se ha malinterpretado esto muchas veces así. Yo una vez lo escuché, pero no calza con la alegoría. La alegoría Claro, es que estas aguas, la fuente es la esposa, claro. es la misma esposa. O sea, el punto es que lo que está diciendo la palabra ahí, tu esposa es tuya, no es de nadie más. Exacto. Entonces así tampoco tú andes fijándote en otra mujer. ¿Se entiende? Bebe el agua de tu propio, sí, sí, de tu propia Exacto, Ahí cisterna. tiene todo el sentido. Claro, está exactamente. diciendo, tú no harías eso con lo tuyo propio, ¿por qué tú te entregas a otros? ¿Por qué se derramarán tus Fuente. fuentes, verdad? Por las calles. Y es exactamente lo que está diciendo que no hay que hacer. Bebe el agua de tu propio pozo, en fin. Entonces, así como no puedes tomar agua de otro pozo, tampoco tu pozo va a ser para otros. Y ¿por qué digo esto? Porque la alegoría o sea, son elementos que todos arman una sola enseñanza. Entonces, es interesante cuando nosotros estamos interpretando todo esto, meterse en la mente del autor qué cosa es lo que quiso decir. Bien, personificación, por favor, versículo, el capítulo 9 solamente el primer versículo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahí tenemos entonces una mujer, ¿verdad? Y esa mujer es la que está llamando, pero más adelante está la mujer extraña, la mujer que es alborotadora, ¿verdad? La mujer que no sabe. Y ahí tenemos también la personificación, en este caso, del mal. Y es increíble como en el libro de Proverbios, desde el capítulo 8, no desde el mismo capítulo 1, como aparecía también ahí, me parece, en el mismo libro, clama la sabiduría en las calles, ¿verdad? Entonces usa la personificación para hablar de la sabiduría. Hay que identificar entonces
cómo está siendo construido en cuanto a lo que las palabras mismas del proverbio están tratando. Si es literal, si es metafórico, si es símil, en fin. Más Pastor, adelante, sí, por favor. una pregunta que, hablando de este tema de la personificación de la sabiduría, una vez escuché a alguien hacer una comparación como, o sea, hablando de este tema, ¿no? De que presenta la sabiduría como una mujer, tomando la parte final del versículo de Proverbio que habla de la mujer virtuosa y demás, relacionándolo también con la sabiduría. No sé Ya, cómo lo entendés. no, justamente en Siempre la, quise hacer ese análisis y nunca, la verdad, por estudiar otras partes y eso, nunca me puse detenidamente a ver eso. claro, el mismo contexto, vamos a hablar más adelante del contexto, el mismo contexto nos aclara que la de Proverbios 31 es una mujer, es una esposa. De Claro, así lo hecho, entendía yo siempre, pero me las, mi- desubicó eso que escuché. claro, las mismas Biblias traducen la esposa excelente. Nosotros decimos mujer porque es la palabra que está escrita allí de manera literal, pero otras traducciones dicen la esposa. Al contrario que en Proverbio 1, 8, 9, la sabiduría ahí, esa mujer, es una personificación. La figura de personificación implica que está representando un abstracto, en este caso es la sabiduría, ¿verdad? En una persona que no es literal. En cambio, la esposa de Proverbios 31 es una mujer literal. Es lo que está diciendo ahí de encontrar esposa. Por lo Exacto. tanto, Por eso me de surgía la nuevo, duda, porque yo siempre lo entendí como que era literal. claro, y es más, cuando nosotros vemos Proverbios 31, alguien podría decir ahí también la iglesia, y no es el sentido. Para nada. Está hablando de matrimonio, está hablando de casarse con alguien. Ya nosotros podríamos hablar, obviamente, que la iglesia es la esposa virtuosa de Cristo, y no estaríamos equivocados en lo que dice en Efesios 5. Pero ahí en Proverbios no está hablando de la iglesia, en ningún caso. Entonces, por eso es correcto identificar la personificación. Y en Proverbios 31 no hay una personificación. En Proverbios 8 sí hay una personificación. ¿Ya? Amén. Bien. Vamos a ir a una actividad y ahí están arriba en verde las figuras. Puede ser literal, sin figura, puede ser símil, puede ser metáfora, puede ser alegoría, parábola o personificación. Solamente hay 4. ¿Quién quiere partir? Elija alguno. Ustedes mismos lo van a resolver. ¿Ya? Proverbios 26:8 es el primero. Sí, si hay discordancia, ustedes mismos lo resuelven. El primero es el de 26:8 es un símil. ¿Qué dice? Dice, como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Está correcto, ¿verdad? Fabián, Ujú. ¿estás de acuerdo? Sí, a ver, déjeme Bien, ver. hay que leerlo. Sí, 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 ¿Estamos bien? sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo entonces. Bien, Fabián, elige otro, puede ser el 2 o el 3 o el 4. Ya hablamos del 8.1 creo, recién, ¿o no? Para no... Voy a ir a Jeremías, ¿Ya? porque no sé qué dice. Jeremías 31, 29 al 30. En voz alta entonces, por favor. Dice Jeremías 31 del 29 al 30. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera.
Es una metáfora. Martín, ¿qué dices? Alegoría. A ver, ¿por qué alegoría y por qué metáfora? Pónganse de acuerdo. La alegoría se parece a la metáfora en el sentido que es un sistema. Funcionan Mm. varias metáforas construyendo algo. Y yo- Exacto, por eso. Porque habla de los padres comieron, o sea, comieron uvas agrias, los dientes de los niños, tendrán la dentera, o sea, hay varios elementos que están representados. mm, yo quisiera que fuera más largo, quizás para entender que fuera una alegoría, pero claro que puede serlo. Me voy, me, me El cuesta aún capi- el- identificar, a ver, lo pero del capítulo 5 es claramente una alegoría, ¿verdad? Bebe las aguas de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes Ujú. por las mm, calles. aquí hay una verdad nomás, po. Veo que solo hay una Exacto. verdad. Acá Y hay es, una sola verdad, hay una sí, sola, digamos, hay una sola figura. claro, Ya no que hay, cada uno muere por no, su pecado. no están en conjunto. Claro. Si esto por eso siempre se dice que la alegoría es una metáfora ampliada. Si esto se ampliara, ¿verdad? Donde hay más elementos, como veíamos en la clase pasada, está la tijera, está el arbolito, está el árbol que engruesa, está los brotes, ahí hay varios elementos. Acá solamente hay una sola. Mm. ¿Puedes leer el versículo 29, por favor? Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ya, este es el proverbio. Mm. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, ¿verdad? O sea, que el castigo de uno recayó en el hijo. Ese es el principio que se utiliza. Ujú. ¿Ya? Y los elementos, en este caso, el único elemento que hay acá son las uvas agrias. La dentera es la consecuencia, pero hay una Amén. sola cosa, ¿verdad? En cambio, Analizándolo así, sí. claro, esa es la metáfora. La metáfora es una sola. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora es que al comer algo en mal estado, yo tendría que tener las consecuencias de eso que estoy Ajá. comiendo, pero las consecuencias las recibieron mis hijos, ¿verdad? Mm. En el caso del Proverbio capítulo 5, la metáfora es el pozo, es beber el agua del pozo, es derramar esa agua del pozo. Son tres metáforas, son tres cosas que se dan. ¿Entiende? Esa es la diferencia de una alegoría. La alegoría es un conjunto de metáforas, o más bien una metáfora extendida. Lo mismo que la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. El que no lleva fruto, lo sacan, lo echan al fuego, arden, en fin, lo limpia. Cada cosa, esa es la diferencia en este caso de alegoría y metáfora. Es una sutileza hablando de proverbios, porque lo que hay que entender es que hay un sentido figurado, obviamente. ¿Verdad? Está en Oh. orden. Ese ya lo había identificado Fabián. Está en orden, entonces, Sí. metáfora, y me queda 1 Corintios 8:1, por favor, Martín. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí está el refrán, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Será literal, sí, bueno, símil, metáfora ya no es, alegoría, parábola, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nos queda parábola, personificación, literal. Creo que sería una personificación, ¿Y porque el dónde? amor edifica. Yo creo que es literal. La palabra edifica en este caso, no, está bien rebuscado. La palabra edifica se usa semánticamente en ese sentido, ¿verdad? La edificación se acepta en su amplio contenido semántico como
como no literal en este caso, hermano. Personificación es cuando hay un personaje. Claro, pero para edificar tendría que ser un hombre. Por eso digo, si el amor edifica, o sea, sería como darle una capacidad al amor de algo humano. Entiendo, pero no está utilizando la palabra edifica en un A mí me sentido, suena como una metáfora, pero no estoy seguro. es literal, porque el amor edifica, hermano. Lo que pasa es que la palabra edifica literalmente también se usa en ese sentido, ¿me entiendes? Claro, No está contando una historia de una edificación, no es una persona que está edificando una ciudad. claro, como la Es sabiduría que clama en las esquinas, sí, ahí diferente, entiendo. ¿ves? Ahí está. Es literal. El Ujú. punto es que muchos proverbios son literales, te van a Por decir eso el literalmente. autor, por eso el autor del libro decía que hay que tener demasiada sutileza, concentración y, o sea, analizarlo así a lo rápido, por ahí te sale algo y no es, o sea, es entrar en la, como dijiste vos, en la mente del autor y buscar ahí, Exactamente. buscar Entonces, los detalles. identificamos figuras en los proverbios y es lo que tenemos que también enseñar. ¿Por qué? Porque vamos a llegar más adelante a hablar de las traducciones. Hay traducciones que no recogen las figuras y hay traducciones que sí van a recoger las figuras. ¿Ya? Entonces, número dos, identificar contexto. Justamente es el contexto lo que me hace entender que cuando dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Habla de una esposa, porque todo lo que dice más abajo es de una esposa, no está hablando de la sabiduría, es distinto a el proverbio 8.1, clama la sabiduría en las calles, es muy diferente. El contexto me hace entender que es una personificación, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con los proverbios que no tienen contexto? Está lleno, y de hecho, la mayoría de proverbios no tienen contexto, nos queda analizar internamente. Tenemos que entender si es que son paralelismos sinónimos, paralelismos antitéticos, ¿verdad? Contrastantes, ¿se acuerdan de eso? Y el paralelismo sintético, que a veces no es sino que una construcción de ideas que va en aumento, donde la idea se va eh, construyendo de manera progresiva. Ya que no tenemos contexto, vamos a tener que analizar internamente cómo funciona su estructura. Y en realidad esto es lo que habíamos dicho varias clases atrás cuando hablamos de la poesía en general, cuando llegamos, por ejemplo, a entender que cuando dice el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, en ningún caso está diferenciando el papá y a la mamá. Si bien no hay contexto, pero la misma estructura interna del proverbio nos está hablando de que lo que está haciendo es contrastar con los Completar padres, el contraste. exacto, con los padres, ¿verdad? Que los padres van a recibir sí o sí las consecuencias de manera directa o indirecta en este caso, porque la primera la recibe el hijo, pero le va a rebotar a ambos como padre el mal comportamiento de su hijo o el buen comportamiento de su hijo, porque habla del sabio y lo contrasta con el necio, pero lo que no está haciendo es, como vemos paralelismos, ¿verdad? Es diferenciar al papá con la mamá, porque el papá y la mamá ahí son paralelos, paralelos, ¿ya? Entonces, de nuevo, el contexto nos va a decir, si no hay contexto, vamos a tener que analizar adentro qué es lo que hay. A veces es paralelismo sinónimo, a veces antitético, pero no nos olvidemos que es paralelo. En cambio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí vemos un paralelo, en este caso son sintéticos, se va construyendo, le dice, confía en Dios de todo tu corazón, no confíes en ti mismo, ¿verdad? Ambas ideas sumadas nos dan la idea principal. En fin, eh, pero normalmente no habrá contexto. En los proverbios que sí hay contexto, es interesante determinar. Por ejemplo, un proverbio que hemos escuchado muchas veces en comilonas de la iglesia, o sinónimo ágapes,
en nuestra iglesia, en nuestro contexto chileno, no se dice ágape, pero hay otras partes donde se dice ágape. No sé si Martín habías escuchado ese nombre. Acá en Argentina se utiliza para la atención que se le brinda a los hermanos después de una ceremonia, de un culto, por ejemplo, de compartirle un alimento o algo de eso. Ya, ¿usa la palabra ágape? Sí, a veces se usa. Ya, es la que usa la Biblia, los ágapes, ¿verdad? Que en realidad significa amor, comunión. Se usaba, por ejemplo, cuando terminábamos las actuaciones del coro, cuando estábamos con Mónica en el coro de cámara de la Francia, o sea, el coro que organizaba el evento, terminado el evento, le brindaba un ágape a los que venían a participar. Ahí está, ¿ves? Entonces, en los ágapes muchas veces se dice como chiste, ¿verdad? Al que está comiendo le dicen pon cuchillo a tu garganta. ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? A mí me lo han dicho varias veces. No, no lo escuché nunca. No, ¿de verdad no? Bueno, obviamente es más ¿Para qué? común. ¿Para que no trague entero? Es que no, hermano, es muy común en círculos de cristianos. Obviamente los católicos, como no conocen la escritura, no lo van a decir. Pero eso es muy común en círculos cristianos. Fabián, ¿tú lo has escuchado o no? Sí, desde chico, hasta como enseñanza. Exactamente, porque de nuevo, en círculos evangélicos, en círculos cristianos, donde sí hay lectura bíblica, es muy común escuchar ese dicho. Y es un proverbio, y se saca del capítulo 23. Entonces, quiero que lo lean, por favor. Vean, búsquenlo ahí, están los primeros, no sé si en el versículo 1 o 2, búsquenlo ahí y díganme cómo influye el contexto en ese dicho, que se repite un montón de veces. Ah, claro. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Ahora lo comprendí. Ya, pero O ese sea, no dicho, te comas de entrada lo que te están poniendo enfrente. O sea, ya, pon ojo, cuchillo a tu garganta en el caso de... ya, está bien. Cuando se dice popularmente, incluso en iglesia, incluso en contexto de pastores, que se supone que nosotros vemos el contexto, simplemente le están diciendo a la persona, oye, modérate, no seas glotón. Pero Claro, por fíjense eso. el contexto no está hablando de la glotonería. Habla de codiciar sus riquezas. Ahí hay una parte, pero fíjense, no es que está hablando de la glotonería. Mm. ¿Por qué razón le dice modérate? Y porque, o sea, por lo que presenta es como codiciar lo que el otro tiene y cegarse con eso y un amor a eso que estás viendo en el otro. Pero miren lo que dice, hermano. Dice, en el 3 dice, no codice sus manjares delicados, No, porque es está pan bien, engañoso. pero es que ahí dice algo más, engañoso. ¿Por qué le está diciendo no comas todo lo que te ponen enfrente? Debe ser por el versículo 7, A ver, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su eso. corazón no está contigo. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo que está diciendo es que nosotros, no siempre que estemos invitados a una mesa, va a ser para hacernos bien. Probablemente nos están invitando para después decirnos algo que nos va a comprometer y como hemos comido, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil decir que no cuando deberíamos decir que no. Mm. Eso es el contexto de esa frase. Pon cuchillo a tu garganta. Cuando tú vas, por ejemplo, invitado a la casa de alguien y la persona te está atendiendo, si nosotros decimos pon cuchillo a tu garganta, estaríamos o bien diciendo que el proverbio habla de glotonería o estaríamos diciendo que la persona que nos invitó nos quiere embaucar con algo. ¿Me siguen en lo que estoy hablando del contexto? Amén. Sí, El ahora contexto es importante, ¿sí? cambia toda la enseñanza. Por supuesto que sí, De, por supuesto de que hecho, sí. la gente, como en estos círculos, cuando se tira esta broma, porque casi siempre se usa como broma, ¿cierto? Claro, Pero exacto. dicen, Funciona muy bien. claro, lo más lejos que van en cuanto a las interpretaciones dicen, no, pero eso es la mesa de un rey.
Eso es lo más lejos. Exacto, también lo he Claro. escuchado así, pero la Biblia Sí. ni siquiera dice eso. No, claro. Es una persona, ¿verdad?, que me está comprando con la comida. Eso es lo que esa es la figura, esa es la situación que está describiendo. Come y bebe, te dirá, pero su corazón está lejos, ¿verdad? En fin, entonces el contexto es importante, muy importante, como siempre. Cuando nosotros nos aseguremos que no hay contexto relacionado, como es el caso de muchos proverbios, entonces pasemos a la siguiente, analicemos el proverbio como una unidad, pero no, si nosotros vemos que es parte de otra cosa, tenemos que considerar el contexto total. Lo mismo en el caso del capítulo 31, cuando dice que no es de los reyes beber vino, ¿verdad? Y no está hablando del vino en sí, sino que está hablando de la embriaguez. O el mismo capítulo 23, no mires el vino cuando rojea en la copa, está hablando de la embriaguez. En fin, de nuevo, porque es parte de un contexto. Y es más, hermano, desde el capítulo 22 a la mitad del capítulo 22, vayan a esa página en la Biblia, se van a dar cuenta que ahí cambian los proverbios y es la tercera parte del libro. Cuando dice también estos son dichos, ¿verdad? ¿Lo encontraron? Estoy en el capítulo 22, pero no encuentro esa parte. Donde dice preceptos y Preceptos y amonestaciones. amonestaciones. Y Exacto, después dice, sí, bueno, ahí comienza otra cosa, sí. Se divide el exacto. capítulo en dos. De ahí en adelante, hermanos, cambia la estructura de proverbios aislados a porciones, a unidades de pensamiento más grandes que un solo versículo. Mire, a mí me tocó enseñar proverbios hace varios años, como hace 10 años atrás, 10 años atrás enseñé proverbios en la iglesia y lo primero que aprendí, me llamó la atención, que son tres partes de los proverbios. La primera parte es del 1 al 9, capítulos 1 al 9. La segunda parte del libro va desde el 10 al 22 y no recuerdo qué versículo es, donde se divide eso. A partir del 17. Entonces 22, 16, Inclina ¿verdad? tu oído y oye las palabras de los sabios. Ahí arranca en el 17. Exacto, y justamente esa parte se llama así, las palabras de los sabios dichos por Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de ahí en adelante los proverbios tienen contexto. De nuevo, la sección de la mujer virtuosa está en esa última parte y tiene contexto. No, no ¿Ya? me había fijado, perdón, que dice Sí, el capítulo 28, el título Proverbios antitéticos. exacto. Pues bueno, Nunca había leído eso. son títulos del editor, obviamente, pero lo que queremos entender es que desde ahí, que son varios capítulos del 22 en adelante, ¿verdad? Son casi 10 capítulos donde cambia su estructura. Entonces, ese mismo pon cuchillo a tu garganta está en un contexto. Tenemos que identificar cuando los proverbios están en un contexto. Hay veces que no tienen contexto o no confundir también cuando están varios proverbios del necio, del necio, del necio, del necio, del necio, ¿verdad? Aparentemente hay un contexto, pero no es que está en contexto, no es que hay un párrafo en sí, sino que están puestos juntos, uno al lado del otro. ¿Ya? No debería por qué ser todos proverbios. Lo mismo que pasa, hay proverbios de la lengua, la lengua, la lengua, la lengua, y de repente cambia. Son agrupaciones, el libro de proverbios es un compilado de proverbios. Bien, entonces, identificar si es que hay contexto o no. En este caso, el primer proverbio de todos, el 10.1, no tiene contexto, está solito, y después el 10.2 ya es diferente. Bien, está de más decir que del 1 al 9 están todos en secciones grandes. El capítulo 6 famoso ese mira la hormiguita o perezoso, ¿verdad? Que son porciones grandes. Entonces, esta parte era importante. Acuérdense, principio 1, tenemos que entender las figuras literarias que componen el proverbio. Número 2, ver si es que está en algún contexto. Si no está en algún contexto, tenemos que ver internamente
cómo se presenta, con qué tipo de paralelismo se presenta, ¿verdad? Principio 3. Esto es muy importante, hermano. Aquí hay una discusión que siempre se aborda cuando se habla de los proverbios, ¿verdad? No todos los proverbios son promesas o leyes universales o absolutos, pero aquí yo les pido una cosa, aquí está, guardar un equilibrio, es importantísimo. Tenemos que equilibrar, porque cuando se hace esta declaración, normalmente se van a los extremos, ambas posiciones. Cuando se dice, los proverbios no son promesas, se escucha cuando se dice esa afirmación como que en realidad ni siquiera hay que prestarles atención, como que son sugerencias. ¿Alguien ha escuchado esto cuando se dice los proverbios no son promesas? Yo lo escuché, o sea, pero no en el sentido de no prestarle atención, sino en el sentido de no tomarlo literalmente como que se tiene que cumplir. Por ejemplo, el que dice educa al niño en su camino, o sea, no, no es que te va a garantizar que cuando él sea grande no va a fallar, pero es muy probable que si lo haces no falle. O sea, escuché eso, que no Excelente, son hermano. promesas, son principios. Excelente. El del otro lado te va a decir, pero ¿cómo no es una promesa? Y se va a enojar contigo por lo que dices, porque yo cuando escucho a Martín, yo entiendo que él está aplicando sentido común, ¿o no? Amén. Pero pero es que alguien es que te va a ver en el otro extremo y está interpretando con sesgo lo que Martín está diciendo, como que entonces en realidad no hay que ser tan disciplinados en instruir a los niños, porque en realidad ni siquiera sabemos si va a pasar. Dios no nos está garantizando nada, entonces ¿para qué educar tanto a los niños? Porque ya que los proverbios no son promesas, acaba de decirlo Martín, entonces ¿para qué ser tan obedientes, ¿verdad? De nuevo, de nuevo, cuando nosotros decimos que los proverbios son promesas, viene el otro también y dice, pero ¿cómo está diciendo que son promesas? No es un absoluto. Y lo mismo, de nuevo, cuando dice, no, los proverbios sí son promesas, y te ponen el ejemplo, bueno, ¿y qué pasó con Esteban? ¿No era un hombre piadoso? Mira, murió joven. ¿No dice acaso que va a tener larga vida, honra a tu padre y a tu... Entonces Esteban no honró al papá y a la mamá, porque si son promesas, ¿qué pasó con la promesa allí? ¿Verdad? O el mismo Job, ¿verdad? Que mira todo lo que sufrió en cuanto a la pobreza y todo eso. Hermanos, de nuevo, toda la Biblia es así. Si nosotros nos vamos a las enseñanzas de Cristo, si nosotros nos vamos a la misma enseñanza del apóstol Pablo, cuando dice que nosotros debemos ser generosos, ¿verdad? Y Dios nos va a recompensar. No es exactamente igual el tratamiento que debemos dar a Amén. 2 Corintios, capítulo, en este caso el capítulo 9, de la misma manera que tratamos los proverbios, porque cuando nosotros estamos predicando tenemos que decir que esto es lo que dice la Biblia, tal como Proverbios dice lo que dice. Y a lo mejor Dios tiene otro plan para nosotros, pero nos manda a obedecerlo. No hay ninguna diferencia en ese sentido en las promesas de Proverbio a la promesa de 2 Corintios capítulo 9, no hay ninguna diferencia. Cuando vemos, por ejemplo, los mártires que murieron jovencitos, contrastando con las promesas de los proverbios y de la palabra de Dios, que nosotros vamos a tener larga vida si somos obedientes, ¿verdad? Si somos sabios, en fin. O el mismo apóstol Pablo, sufriendo necesidad, cuando nosotros vemos que la Biblia dice en el Nuevo y el Antiguo Testamento que la buena administración de los recursos va a hacer que tengamos bastante bendición del Señor, y vemos a Pablo ahí sufriendo necesidad, entonces nosotros decimos, bueno, Dios tiene promesas que se van a cumplir, sin embargo, muchas veces el plan de Dios también es hacernos pasar por distintas situaciones porque es mejor para nosotros. No nos olvidemos de esa premisa. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y en ese momento entran otros
planes que el Señor puede tener para el individuo, pero que tampoco invalidan esas promesas que Dios nos da. Entonces son promesas, amén, que se van a cumplir todas, así como en cualquier parte de la Biblia, está sujeto a lo que Dios quiera para cada uno de nosotros, pero no podemos dejar de decir que son promesas. Entonces nos equilibramos en lo que la Biblia define estos mandamientos. Son promesas, pero que sabemos que está siempre en el plan de Dios, si nos va a dar exactamente lo que dice ahí. Entonces, debemos equilibrarnos al medio. No por eso se va a cumplir todo a cabalidad, pero tampoco son sugerencias sin autoridad. ¿Verdad? ¿Me van entendiendo lo que quiero decir con todo esto? Amén. Bien, entonces, la pregunta es, ¿me mandan los proverbios a obedecerlos? ¿Qué creen ustedes? Sin duda, toda la palabra de Dios es para obedecer. Exacto. ¿Y qué pasa si yo no voy a obtener finalmente lo que dice ahí? Y eso es como dijimos recién, o sea, siempre está en la soberanía de Dios. Exactamente. Ahí tenemos que equilibrarnos entonces en cuanto al libro de Proverbios. Número 4, esto es muy interesante porque aquí tenemos que entender algo importante respecto a la traducción. Los proverbios van a ver, o sea, en los proverbios se va a ver muy frecuentemente diferencias entre las distintas versiones que tenemos de la Biblia. Ya, esto es porque nosotros estamos teniendo nuestro idioma que es diferente al idioma original. Y número 2, estamos en un tiempo donde han pasado 3000 años y probablemente ciertas palabras, ciertos usos, ciertas figuras hayan cambiado. Entonces tenemos todo ese tremendo desafío al traducir. Le sumamos a lo que está diciendo acá que el hebreo es un idioma muy característico, ¿ya? Es un idioma que usa poquitas palabras, muy parecido a lo que es el inglés respecto al español, ¿verdad? Imagínate que la forma de decir te amo es yo, amor, tú. Imagínate. A ese punto, yo, amor, tú. O sea, se escucharía rarísimo en español, pero así funciona en inglés. Entonces, en el hebreo es un idioma que también ocupa menos palabras, en cambio el griego es mucho más preciso, son palabras mucho más específicas. El hebreo es un idioma también bien abstracto y todo eso constituye en ciertas dificultades a la hora de traducir. Ya desde el idioma donante, que es el hebreo, el idioma que nos está entregando el contenido, al idioma receptor, que es el español. Entonces, veamos aquí, hay algo que entender en este caso. En las traducciones que nosotros tenemos de la Biblia, hay dos filosofías a la hora de traducir. Tenemos lo que se llama la traducción formal, que busca acercarnos a nosotros a lo que era el texto original, ¿ya? Que prácticamente es una traducción palabra por palabra. Traduce la palabra, traduce literalmente la palabra que está ahí. A diferencia de la equivalencia dinámica, que más se acerca a la idea. Entonces, en vez de acercarnos a nosotros al texto, acerca el texto a nosotros. ¿Bien? Un ejemplo clarísimo de esto es cuando la palabra utiliza, ¿verdad?, ese eufemismo, que no lo utilizan las traducciones dinámicas. Las formales dicen, conoció a Adán a su mujer. Porque eso dice el hebreo. El hebreo utiliza la palabra conocer. Porque esa es una de las características del hebreo. O sea, las palabras tienen un campo semántico mucho más amplio. Por ejemplo, la palabra camino, en español, la semántica de camino es amplísima. Camino significa las decisiones, camino significa literalmente un camino, ¿verdad? Y el hebreo es mucho más amplio el campo semántico de las palabras. Cuando uno estudia palabras por palabra, se da cuenta que en una palabra se puede utilizar en muchos sentidos.
entonces, ¿qué hacen las traducciones formales? Nos ponen la palabra, o en su defecto la cambian, pero tratan de mantener la mayor fidelidad a lo que era la palabra en sí. En cambio, las equivalencias dinámicas lo que hacen es obviar la palabra literal, pero sí darnos la idea, ¿verdad? Por eso dicen las equivalencias dinámicas, donde la Reina Valera dice conoció, dice tuvo relaciones. No dice ni el verbo tener, ni el verbo relaciones en el original. Dice conoció, pero es que nos dan la idea. Y ahí tenemos la gran diferencia que está entre leer la Reina Valera a leer, por ejemplo, la NBI. ¿Se entiende? No es que la NBI sea más mala que la Reina Valera, no es, solamente nos está dando la equivalencia dinámica. Lo que sería decir lo mismo en nuestros días, aunque no con las palabras literales. ¿Me van entendiendo esto? Entonces, en el libro de Proverbios esto se nota mucho más, porque imagínense que los proverbios son figuras. Hay figuras que se han perdido. ¿Cómo traducimos figuras? A veces lo más literal posible. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, de las traducciones que utilizan esta equivalencia formal. Tenemos la Reina Valera, tenemos la que aparece ahí, la Biblia Jerusalén, ¿verdad? O Nueva Biblia Jerusalén. Tenemos la Biblia de las Américas, o Nueva Biblia de las Américas. Tenemos la BTX, la Biblia textual. En inglés tenemos la King James, o Nueva King James. Tenemos la Standard, o la ESV, o tenemos la American, ¿verdad? Todas esas son de equivalencia formal, casi palabra por palabra, unas más que otras, obviamente. Por eso la BTX es textual, podríamos decir la que está en el top one de las equivalencias formales. En cambio, las dinámicas también, pues miren, está la NBI. A mí me encanta la NBI, no la utilizaría para predicar, pero es muy cómoda de leer, sobre todo cuando estamos en libros del Antiguo Testamento, libros proféticos, libros levíticos, ¿me entienden? Libros difíciles. Leemos la NBI, es impresionantemente cómo se desliza como un jabón en el texto, y especialmente para los niños, es muy clara. La NTV, la nueva traducción viviente, también equivalencia dinámica, no es formal. La Dios habla hoy, a algunos que no les gusta. Yo he escuchado muchas veces eso, Dios habla hoy, sí, pero no por esa Biblia, dicen. Entonces, son de equivalencia dinámica. Ahora, las extremistas, que ya prácticamente son una paráfrasis, son la TLA, traducción en lenguaje actual. Yo también las tengo, hermano, yo también las tengo, las consulto, es bastante, me gusta mucho leerlas. La PDT la encuentro yo también bastante aceptada, pero se van más a lo que es una paráfrasis. Lo mismo que la Biblia al día, ¿ya? O Nueva Biblia al día, son las que están abajo. Es interesante. ¿Sí? ¿Cuál es la PDT? Palabra de Dios para todos. Ah, esa nunca la había escuchado. Sí, las demás sí las conozco todas, pero esa no la tenía. Claro, entonces, a lo que voy a llegar es que a los proverbios le van a hacer ciertos cambios a estas traducciones. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de equivalencia dinámica, ellos van a querer traducir la idea y no siempre va a ser lo literal. Ahora, puede tender hay tendencia a error mayor, obviamente. Porque a veces lo literal va a oscurecer. ¿Qué le vamos a hacer si se usaran esas palabras? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Quiero graficar esto en un ejemplo que ocurrió en la clase el día jueves. Martín se acuerda porque él mismo participó allí, y la niña en esta película hizo una pregunta, y el versículo de la Reina Valera dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es increíble porque ahí están las palabras, y como la Reina Valera es más literal, la dejó así. ¿Qué le vamos a hacer? Así dice el original, ¿verdad? Pero
Y Martín mandó este versículo que aclara bastante. Fíjense, por favor, en la NTV, porque la niña preguntaba, ¿qué significa esto, arrepentimiento para salvación? De que no hay que arrepentirse. Y yo le dije, déjame revisarlo, ¿verdad? Para no dar una respuesta así, sin fundamento, y veo que Martín mandó en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es de equivalencia dinámica, y mira lo que pone la NTV. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Ahí está la frase. Se entiende, pero inmediatamente, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Se dan cuenta que el traductor agregó palabras que no están en el original, pero sí aclaran la idea. Ahí Amén. está. Entonces, para que nosotros entendamos qué es lo que hace una traducción de equivalencia dinámica. Muchas veces la traducción va a ser con palabras que no aparecían en el original, pero nos van a aclarar lo que quiso decir el original. Si el autor interpretó mal, o sea, si el traductor interpretó mal, ahí está. Puede que en algunos casos se equivoque. Entonces vamos a ver diferencias. Por eso al principio decía, habrá diferencias entre versiones, sobre todo cuando analicemos los proverbios. Vamos a ver, hay veces que uno dice, pero ¿qué quiere decir este proverbio? No lo entiendo, y lo vamos a ver en versiones y nos va a decir muchas cosas. Habrá diferencias. ¿Por qué? Porque hay versiones que no son traducción palabra por palabra, sino que son de equivalencia dinámica. Como así vamos a ir a otras versiones y nos van a decir, uy, pero aquí dice lo mismo, yo pensé que iba a decir otras palabras, porque son de equivalencia formal, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo antes no sabía esto, me iba al inglés y veía que en el inglés decía exactamente igual, y claro, porque son formales, como la Reina Valera, en fin. Entonces veamos esto en Proverbios. Y justamente aquí está Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Es increíble, desde chico yo vengo escuchando predicaciones que dicen, no, camino es esto, no, camino es esto otro, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando era niño, lo que una vez escuché una discusión en la iglesia, que su camino significaba el camino de Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar eso, ¿verdad? Que hay que instruir al niño en el camino de Dios, en su camino. Entonces alguien dijo, no, su camino es el camino del niño, ¿verdad? Y lo que está diciendo ahí es que en la vida del niño, por eso la pregunta es qué significa camino, si es el de Dios, el del niño. Dijo el predicador, lo que pasa es que en la vida del niño tiene que ser instruido. Por ahí otra persona dijo, no, significa que aunque tú instruyas al niño, él va a seguir su camino y no se va a apartar de lo que él va a querer decidir. En fin, ¿se dan cuenta cómo esto? Entonces, veamos la NTV. La NTV, que es de equivalencia dinámica. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Como la NTV está a la vez interpretando, entonces nos está diciendo inmediatamente que este es el camino correcto. Lo mismo que la NBI, fíjense que dice lo mismo. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. La Reina Valera se queda en esta neutralidad, instruye al niño mientras va caminando, ¿verdad? En fin, ¿se dan cuenta las diferencias que hay en las distintas versiones considerando la equivalencia dinámica? Amén. El siguiente es mucho más fuerte. Un proverbio que lo hemos escuchado bastante, el capítulo 18, versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Miren la NTV, hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. Increíble la diferencia. ¿Verdad? La NBI interpreta algo similar. Hay amigos que llevan a la ruina y termina la última parte, al parecer hay consenso. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Y la última parte de la NBI dice, y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Qué estará queriendo decir realmente? ¿Verdad? Entonces, en este caso, al parecer, el 24 de la Reina Valera está haciendo un paralelismo sintético. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido
que un hermano. Al parecer es una idea que se va construyendo. La NBI lo presenta como un contraste, un paralelismo antitético. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Me entiendes? En fin. ¿Qué hacer? Hay una autoridad en estas cosas, en el Nuevo Testamento. Este señor, estos dos señores, no sé si se ve bien o se ve al revés. Estos señores, Se ve bien. Se ve bien, pastor. gracias, Lynch. estos señores están citados en todos los comentarios serios del Antiguo Testamento. ¿Me están escuchando bien? Amén. Ah, ya, es que aquí se me quedó congelado. Todos los comentarios del Antiguo Testamento, que son serios, citan a Keil y Delitzsch, que son la autoridad cuando se trata de referirse al texto. Son alemanes, obviamente de la época ya de los puritanos, escribieron su obra en alemán, comentario al texto del Antiguo Testamento se llama, en alemán no tengo idea cómo se llama eso, de ahí fueron traducidos al inglés y también ahora tenemos en español su obra por tomos. Yo el primero que compré fue el que era de Génesis hasta los proféticos, no, hasta los históricos, Pentateuco e histórico, y después fueron saliendo uno a uno, y ahí lo fui comprando, y cuando salió el de Proverbio yo estaba contento porque justamente ayudan a resolver estas disputas textuales, que es lo que probablemente quiso decir el autor. Y realmente es bueno en estos casos también consultarlo. ¿Ya? Entonces es importante para zanjar estas disputas textuales que tienen las versiones, llegar a lo que el texto podría haber sido mediante el análisis de estos expertos. Acá hay uno muy interesante. Este proverbio que estamos en el capítulo 25, 21, 22, está citado en el libro de Romanos y es bien interesante porque dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ahora, toda la vida yo lo escuché y lo entendía de una manera negativa, vengativa, que haciendo el bien a un enemigo, lo que vas a hacer es ponerle juicio sobre su cabeza. ¿Alguien lo escuchó así alguna vez? O a lo mejor ni siquiera lo conocían, no lo sé. Yo también lo entendía de esa forma. Pero suena como ponerle juicio, ¿verdad? Es como decir, cada cosa buena que tú le hagas al enemigo va a ser un juicio sobre su cabeza. Como que te estás desquitando. De Pero alguna manera, ¿verdad? de manera correcta. Sí, Claro. o deseando que Jehová lo ajusticie de alguna forma. Sí, bueno, en Romanos Pablo lo habla en relación a que la venganza es de Dios, pero en ningún caso, en ninguno de los pasajes, la Biblia nos está animando a tener esa, como le dice Job, o sea, Job dice, si yo me hubiera alegrado cuando mi enemigo estaba castigado, y las consecuencias que pone son terribles, dice, muela para otro mi mujer, dice, y sobre ella otros se encorven, dice Job, es increíble. O sea, Job nos grafica en su propia vida lo que está diciendo este proverbio. En ningún caso pedir o ponerse o esperar el castigo de la persona. Lo que está diciendo es que cada obra buena que uno le hace al enemigo va a ocasionar algo en la cabeza de la persona. Ahora, ¿qué cosa es ese algo? Es lo que hay que descubrir. Mira lo que dice, y aquí este hermano, que ya está en la presencia del Señor, Keil Delitzsch,
nos da bastante luz, ¿verdad? Y él justamente critica a las versiones de equivalencia dinámica, no precisamente esta, muchas de estas son nuevas, pero él critica esa interpretación que es bastante antigua, ¿verdad? Donde dice ahí, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Es como que hazle el bien al que te hace mal para avergonzar, pero tampoco es el sentido de la palabra. No puede ser ese sentido de la palabra. Lo que está queriendo decir simplemente que está utilizando una figura, ¿verdad? Y es la misma figura que utilizamos hoy día. ¿Qué significa me tienes en ascuas? Que es la misma figura que está utilizando. Me tienes en ascuas. ¿Qué significa eso? Es como estar a la espera de algo. O intranquilo por algo. Exacto. Estoy esperando que me cuente porque estoy intranquilo, ¿verdad? O no sé cómo se resuelve, cómo se resolvió. Es que ahí debe estar la clave en la palabra ascuas, la clave del proverbio. Lo que dice este hermano, que la única cosa que se está representando ahí es algo que me descoloca. Quedar en ascuas significa es como que estar encima de brasas. Yo no quiero estar así, yo quiero salir rápido de esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las ascuas son incómodas. Entonces, cuando una persona que nos ha hecho mal recibe un acto de bondad, eso lo descoloca. Es la única cosa que se rescata de la figura que está utilizando. O sea, lo vas a descolocar. No significa que necesariamente que lo voy a avergonzar. Él espera otra cosa. Y yo le hago el bien, esto lo va a llevar obviamente al arrepentimiento, eso es lo que busco, descolocándolo. Él no espera que yo le haga el bien. Entonces es finalmente lo que se persigue. Pero fíjense que en la NTV y en la NBI lo que hace es cambiar la figura, porque dice ahí, amontonarás carbones encendidos de vergüenza, perdón, la NTV mantiene la figura de amontonar carbones. La NBI la elimina por completo. Nos dice ahí, actuando así harás que se avergüence de su conducta. ¿Se dan cuenta? Pasa directamente a la equivalencia dinámica. Bueno, al leer yo por ahí mucho busco las traducciones en la NTV, por eso el otro día te mandé esa porque me ayuda a entender. Y al leer en la NTV esto de carbones encendidos de vergüenza, así lo entendí como lo traduce la NBI, que es como que él se avergüenza de tenerme como su enemigo, digamos. Claro, el punto de lo que estamos tratando es que a veces las equivalencias dinámicas van más allá de lo que la Biblia quería decir, ¿verdad? Sin duda. Y en este caso, como la palabra vergüenza no aparece, es una interpretación, y ahí hay una mala interpretación. Entonces, en Puede los llevar al proverbios, error. perdón, Que puede llevar al error. lo que la Biblia no quiere es que nosotros hagamos algo malo para nuestro oponente, sino que simplemente lo descoloquemos el ejemplo, lo insisto, lo da Job. Job es el que nos enseña a tratar estas cosas de manera correcta, porque él, aun cuando tenía enemigos, nunca les deseó el mal, ni la vergüenza tampoco, o sea, él lo único que quería era el bien para ellos. En fin, entonces lo que estoy queriéndolos llevar, primero que nada con este punto, es dar a entender que hay traducciones que van a traducir literalmente palabra por palabra y otras que van a dar la idea. Entonces tenemos que saber cuál es cuál y tenemos que informarnos un poquito más al respecto porque van a haber diferencias, sobre todo en los proverbios. ¿Por qué? Porque no tenemos contexto. En este versículo 21-22 no hay contexto. Ni el versículo 20 está hablando del tema, ni el 23 está hablando del tema. Entonces no tenemos manera de determinar a qué se refiere por el contexto. No hay contexto. Entonces así se hace muy difícil, como ustedes lo ven, ver qué cosa es lo que quería decir, al punto de que algunos se aventuraron. No, debe querer decir vergüenza. ¿Verdad? Primo, Sí, una consulta. Por ejemplo, estas cosas así difíciles de llegar a una conclusión, de sacar que no tienen contexto, de sacar una idea inmediata, ¿es correcto tratar de buscar en la Biblia en sí
la actitud de un hombre justo en una situación así. Por ejemplo, me acordé de David, tú mencionaste a Job, pero me acordé de David cuando era perseguido por Saúl. Es correcto decir, mira, porque quizás esto, la actitud como de venganza hacia alguien que es tu enemigo, como, y en donde tú te alegres por hacerle algo como con un doble sentido, ¿cierto? Como que no se ve ningún hombre justo, y el proverbio habla mucho del hombre justo. Entonces me pregunto si es correcto ir a la Biblia y decir, parece que esta traducción de la NTV y de la NBI como que no calza con ningún hombre de la Biblia, pero quizás tenga otros significados. ¿Se puede hacer eso? ¿Es necesario hacerlo? Sí, no solo correcto, sino que necesario, justamente porque no podemos nosotros escribir con la mano y borrar con el codo. O sea, no podemos con un mensaje de la palabra decir que nosotros tenemos que hacer algo para vergüenza de otro, ¿verdad? Pero la Biblia claramente, el mismo Jesucristo, cuando habla en el Sermón del Monte, lo que menos quiere es avergonzar, sino que justamente orar, buscar el bien, buscar que se arrepienta, ¿verdad? Claro. Él no fue hipócrita Pastor, incluso con los fariseos queriendo que se arrepintieran. Exactamente. Sí, sí, Martín. es que yo interpreto así ahí la palabra vergüenza, o sea, no lo entiendo como el hecho de avergonzarlo, sino de hacer que él, recapacitando por ver que yo le retribuyo con el bien, él, en cierta forma, él se va a sentir avergonzado en su interior de decir, uy, este tipo me está haciendo bien y yo lo estoy atacando. O sea, a esa vergüenza creo que se refiere, a eso de descolocarlo, como vos dijiste, porque lo va a hacer reflexionar. Bueno, si ese es el sentido, solamente que el, podría llevarse a mucho más allá, ¿me entiendes? Porque queda muy amplio el término vergüenza como para que sea solamente eso. Por eso estos mismos hermanos han dicho que no es la mejor de las interpretaciones, porque de nuevo se podría interpretar de que alguien esté causándole vergüenza solamente, o sea, que el fin de todo esto sea la vergüenza, y no tanto que se arrepienta. Como el Señor lo dijo, ora por tu Señor, ora. ¿Me entiendes? Entonces, como es tan amplio, estarías persiguiendo quizás algo mucho más allá de que simplemente se avergonzara por su acción. ¿Ya? Entonces, es la razón de por qué también no se le da tanto crédito a esa interpretación. Amén. El punto es que, como decía Fabián, tenemos que nosotros eh, siempre estar yendo a lo que dice la palabra en su totalidad. No podemos ser reduccionistas, ¿verdad? Porque vamos a errar y ahí está también la necesidad de conocer la escritura en sí. Y tampoco habría problema con usar la NBI ni la traducción, la NTV. Son utilizadas en muchas iglesias como la herramienta para predicar, siempre y cuando se cumpla con lo que dice la palabra de Dios. En este caso no queremos el mal para nuestro enemigo, como decía Martín ahí. Si ellos se avergüenzan por lo que están haciendo, se persigue también el fin, solamente que no es nuestro fin, solamente ese, ¿verdad? El fin siempre es velar por el bien. Como dice el capítulo 11, cuando perece el impío, perece también su esperanza. O sea que aun cuando sea un enemigo, nosotros debemos procurar, como dice el Señor Jesucristo, su conversión, ¿verdad? Y es lo que hizo Él, como dice Fabián, Él hizo eso. Él hizo eso con sus enemigos y es la manera que nosotros debemos actuar, procurando también su arrepentimiento, procurando su conversión. En ese sentido, lo que dice Martín está correcto. O sea, la vergüenza funciona como una confrontación, una autoconfrontación. En ningún caso algo peyorativo que simplemente lo va a dejar ahí. Queremos algo más. Entonces, hay que llevarlo correctamente y las versiones nos van a ayudar, sí, solamente que hay que entender bien a qué cosa se refiere. Bien, entonces, resumiendo, algunos principios, identificar, ¿verdad?, las figuras literarias que están presentes en los proverbios, que a veces personificación, a veces metáfora, a veces son literales, en fin. Identificar contexto y construcción interna. La mayoría de las veces no habrá contexto, como el último caso que vimos de ejemplo. Número 3, tenemos que entender que son promesas, pero que no necesariamente se va a cumplir siempre lo que dice ahí, pero son promesas. Y nunca pensar que porque no se va a cumplir es simplemente un consejo que no hay que obedecerlo, no hay que tomarlo tan en cuenta.
Y número 4 y final, también considerar que esto es una traducción y que podemos apoyarnos en distintas versiones de la Biblia, que son distintas maneras también a veces de llevar a cabo este proceso de traducción, que algunas son de equivalencia formal, como la Reina Valera, y algunas son de equivalencia dinámica, como la NTV. Nos van a aclarar muchas veces, pero también tenemos que cotejar que, o sea, tenemos que entender que no todas las palabras que están en esa versión van a aparecer en el original. Bien, ¿alguna pregunta, alguna acotación? No, de mi parte no. Bien. Yo con el punto 3 me había quedado pensando en los primeros versículos de Proverbios, pues, como que da ahí hartos parámetros de lo que él va a decir en su totalidad. Entonces, como muy, muy amplio lo que él quiere enseñar, pues dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Entonces, claro, como que dice todo lo que va a tener consejo, cosas que son realmente así aplicables, me imagino, de inmediato. Entonces, claro, como que hay que, hay que ser muy cuidadoso con despreciarlo como autoridad del libro de Proverbios, porque aquí está diciendo es sabiduría. Y me imagino cómo lo habrá interpretado su hijo, al que fue escrito. Claro. Sin, Sí, sin duda. No, por favor, sí. lo que iba a decir es que el propósito del libro se cumple a cabalidad en cualquier estudiante humilde de la escritura. Mm, Si hay algo que el Señor jamás nos va a, a negar, es justamente eso, ¿verdad? Nosotros podemos decir que no todos los creyentes van a ser bendecidos económicamente, que es una realidad. No todos los creyentes obedientes van a vivir largos años, que es una realidad. Podemos decir que no todos los creyentes eh, van a estar, en fin, libres de cosas malas, como dice el Salmo 73, como mm, dice Job capítulo 21, ¿verdad? Que son capítulos excelentes en la Biblia para decir que el justo prospera, perdón, mm. el Sí. impío prospera y el justo es castigado, como dice el Salmo 11, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que aborrece, perdón, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, es verdad, hay muchas cosas buenas que Dios va a negar a sus hijos, como hemos estado hablando, ¿verdad? Y no van a ser una promesa absoluta, pero esta sí, como dice Fabián, es una promesa absoluta. Hay cosas que Dios no va a negar en ningún caso a un creyente, que es, por ejemplo, el entendimiento cuando alguien lo busca. Eso Dios jamás lo va a negar, nunca, nunca. Por ejemplo, a un inconverso que se acerca a Cristo. La Biblia dice, lo dice, al que a mí viene no le echo fuera. No hay ninguna persona que llegue a Cristo, que busca a Cristo y el Señor Jesucristo lo rechaza, así como no hay ningún creyente que busque los proverbios y por extensión toda la Biblia y el Señor le cierre la puerta en la cara, porque justamente esa promesa, esa sí es absoluta. Esa es una promesa absoluta. O sea, el que busca, haya. Como dice ahí, para entender sabiduría y doctrina, sí. El libro de Proverbios se hizo para que el simple, como dice ahí, se haga sabio, ¿verdad? Amén. Deberíamos, como muchas veces se dice, esto es otro proverbio, un proverbio sobre los proverbios, ¿verdad? Cuando hay un creyente que está actuando mal, él se dice así, no ha leído sus proverbios. ¿En qué sentido? En que, como se dice, son 31 capítulos de proverbios, es para leer un capítulo por día en un mes y en un año lees 12 veces el libro de proverbios. ¿Por qué se hace eso? Porque es tan necesario que hay que leerlo diariamente. ¿Ya? Entonces, a ese punto, como dice Fabián, Dios quiere nuestra sabiduría, Dios quiere nuestra inteligencia en las cosas diarias de la vida, las cosas cotidianas. La verdad es que sí, hay un libro excelente para lograr ese propósito. Como dice el capítulo 1,
¿verdad? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, todo lo que dice ahí, sí se va a cumplir. Es un libro importantísimo. Amén. Bien. Ahí, por favor, si puedes parar la grabación y quiero pedirle a mi hermano Martín si puede orar, por favor.